Este canal fue creado principalmente para personas invidentes, débiles visuales y todos los que quieren disfrutar de un libro y no tienen tiempo para leerlo, pero sí para escucharlo. Todos los derechos son del autor. Oscuros, de Lauren Kate. Capítulo 1. Perfectos desconocidos. Luce entró con 10 minutos de retraso en el vestíbulo iluminado con las luces fluorescentes de la escuela, Espada y Cruz. Un guarda de torso corpulento y mejillas sonrosadas, con un portapapeles bajo el brazo, que parecía de hierro, ya estaba dando instrucciones, lo cual significaba que Luce volvería a ir a remolque. Así que, recuerden, recetas, residencias y rojas. Le espetó al guarda a un grupo de 3 estudiantes que estaban de espaldas a Luce. Si siguen estas reglas, básicamente estarán a salvo. Luce no perdió tiempo y se unió al grupo. Aún no estaba segura de si había cumplimentado bien aquel montón de documentos que le habían entregado, ni si el guarda de cabeza raspada que tenía delante era un hombre o mujer, ni si alguien le ayudaría a llevar el enorme maleta que acarreaba, ni siquiera si sus padres iban a deshacerse de su querido Plymouth Fury en cuanto volvieran a casa. Durante todo el verano le habían amenazado con venderlo, y ahora tenía un motivo que ni siquiera Luce podía rebatir. A ningún alumno se le permitía tener coche en la nueva escuela. Bueno, en el nuevo reformatorio para ser exactos. Todavía se estaba acostumbrando a esas palabras. Perdón, pero ¿podría repetir eso que ha dicho?, le pidió al guarda. ¿Cómo era? ¿Recetas? Vaya, mira quién ha llegado, dijo en voz alta el guarda, y luego repitió lentamente. Recetas, si eres una de las alumnas que necesita medicación. Allí te darán las pastillas que te ayudarán a no volverte loca y seguir respirando. ¿Entiendes? Es una mujer, concluyó Luce después de estudiar a la guarda. Ningún hombre podría ser lo bastante sarcástico como para decir todo aquello con un tono de voz tan endulcorante. Ok, lo entiendo. Luce sintió arcadas. Recetas. Hacía años que había dejado de medicarse, aunque el doctor Sanford, su especialista de Hopkinton, y la razón por la cual sus padres la habían enviado a un internado en la lejana New Hampshire, había considerado la posibilidad de medicarla de nuevo, a raíz del accidente del verano anterior. Después de un mes de varios análisis, se convenció de relativa estabilidad de Luce, y ella por fin pudo olvidarse de aquellos antipsicóticos nauseabundos. Ese era el motivo de que en su último año de estudios ingresara en Espada y Cruz, un mes después de que hubiera comenzado las clases. Ya era bastante pesado ser nueva en las clases y en aquella escuela, para además empezar las clases cuando el resto ya sabía de qué iba todo. Sin embargo, a juzgar por lo que estaba viendo en la vista introductoria, aquel no era el primer día de clase solo para ella. Miró de reojo a los otros 3 alumnos dispuestos que, en semicírculo a su alrededor, en el último colegio en el que estaba, el Dover, conoció a su mejor amiga Callie en la visita de introducción del campus, aunque en cualquier caso con un colegio donde el resto de los estudiantes prácticamente habían crecido juntos. Ya habría bastado con que Luz y Callie fueran las únicas que no eran ricas herederas. Además,
No tardaron en darse cuenta de que también compartían las mismas pasiones por las películas antiguas, sobre todo las protagonizadas por Albert Finney. Después de descubrir, mientras veían dos en la carretera, que ninguna de las dos llegaría a conseguir hacer palomitas sin que saltara la alarma de incendios, Callie y Luce no se separaron ni un momento, hasta que las obligaron a hacerlo. A ambos lados de Luce había dos chicos y una chica, y de esta última no era muy difícil hacerse una idea de lo que había a esperar. Rubia y guapa, como las modelos de los anuncios de cosméticos, y con las uñas pintadas de rosa pastel a juego con la carpeta de plástico. «Soy Gaby», dijo, arrastrando las palabras y mostrándole una gran sonrisa que se esfumó con la misma rapidez con que había aparecido incluso antes de que Luce pudiera devolverle el saludo. El efímero interés de la chica le recordó más a una versión sureña de las chicas de Dover que lo que habrían esperado de la Espada y Cruz. Luce no pudo saber si eso era reconfortante o no, ni tampoco pudo imaginar qué hacía en un reformatorio una chica con aquella pinta. A su derecha había un chico de pelo castaño y corto, ojos marrones y algunas pecas en la nariz, pero por la forma en que le evitaba la mirada y se dedicaba a morderse el pellejo en pulgar, Luce tuvo la impresión de que, como ella, todavía debía estar confundido y avergonzado de encontrarse allí. El que tenía a su izquierda, en cambio, se correspondía con lo que Luz imaginaba de aquel lugar, incluso con demasiada exactitud. Era alto y delgado. Llevaba al hombro una mochila de disc jockey y el pelo negro desgreñado. Tenía los ojos verdes, grandes y hundidos, y unos labios carnosos y rosados por los que la mayoría de las chicas matarían. En la nuca un tatuaje negro con forma de sol que le asomaba por el cuello de la camisa negra, casi parecía arder sobre su piel clara. A diferencia de los otros dos, cuando este chico se volvió, le sostuvo la mirada. Su boca dibujaba una línea recta, pero sus ojos eran cálidos y vivos. La observó, inmóvil como una estatua, provocando que también Luce se sintiera clavada en el suelo y se le cortara la respiración. Aquellos ojos eran intensos y seductores, y también un poco apabullantes. La guarda interrumpió el trance de los chicos con un carraspeo. Luce se sonrojó y fingió estar muy ocupada rascándose la cabeza. Los que ya saben cómo funciona todo pueden ir después de dejar aquí su mercancía peligrosa. La guarda señaló una enorme caja de cartón situada bajo un cartel en el que estaba escrito con grandes letras negras: materiales prohibidos. Y, Todd, cuando digo que puedes ir, pasó una mano en el hombro del chico pecoso que dio un respingo. Me refiero a que vayas al gimnasio y encontrarte con los alumnos mentores que les hayan asignado. Tú, señaló a Luce, deja aquí tus mercancías peligrosas y quédate conmigo. Los cuatro se acercaron de mala gana a la caja y Luce observó, perpleja, cómo empezaban a vaciarse los bolsillos. La chica sacó una navaja roja de 8 centímetros del ejército suizo. El chico de ojos verdes dejó a regañadientes un aerosol de pintura y un cúter. Incluso el desafortunado Todd se desprendió de varias cajas de cerillas y de un pequeño cargador de mecheros. Luce se sintió casi estúpida por no tener ninguna mercancía peligrosa, pero cuando vio a los otros sacar del bolsillo los teléfonos móviles y dejarlos en la caja, se quedó sin palabras. Al inclinarse para leer mejor el cartel de materiales prohibidos, vio que los móviles, los buscapersonas y las radiotransmisores estaban prohibidos, así que no solo se quedaban sin coche, con una mano sudorosa.
Luce cogió el móvil que tenía en el bolsillo, su único medio de contacto con el mundo exterior. Cuando la guarda percibió su mirada, le dio unas palmadas en la mejilla. Niña, no te desvanezcas, que no me pagan lo suficiente para resucitar a los alumnos. Además, podrás hacer una llamada semanal desde el vestíbulo principal. ¿Una llamada? ¿Semanal? Pero miró por última vez su teléfono y vio que había recibido 2 nuevos mensajes de texto. Parecía imposible que aquellos fueran a ser sus últimos mensajes. El primero era de Cali. Llámame enseguida. Esperar al lado del teléfono toda la noche para que me lo expliques todo. Y acuérdate del mantra que te dije que practicaras. Sobrevivirás. Además, por si te interesa, creo que todo el mundo se ha olvidado de... Típico de Cali. Se había enrollado tanto que aquel teléfono de mierda había omitido las últimas 4 líneas. En cierta forma, se sentía casi olvidada. No quería que le escribieran sobre cómo todo el mundo de su antigua escuela ya había olvidado lo que le había ocurrido, lo que había hecho para acabar en ese lugar. Suspiró y leyó el segundo mensaje. Era de su madre, quien apenas hacía unas semanas había entendido aquello de escribir mensajes, y que seguro que no sabía lo de llamada semanal porque, si no, de ningún modo le habría abandonado allí. ¿O sí? Mi niña, pensamos en ti a todas horas. Sé buena e intenta comer suficiente proteína. Te llamaremos en cuanto podamos. Te queremos, mamá y papá. Luce suspiró y cayó en la cuenta de que sus padres lo sabían. ¿Cómo? Si no le explicaban sus caras ojerosas cuando se había despedido de ellos, aquella mañana desde la puerta del colegio con la maleta en la mano. Durante el desayuno había intentado bromear porque al fin iba a perder el descaro del acento de Nueva Inglaterra que había cogido en Dover, pero sus padres ni siquiera habían sonreído. Creía que todavía estaban enfadados con ella, porque cuando se metió en problemas no le montaron el número de los gritos, sino que recurrieron al ya conocido silencio. Pero ahora comprendía la conducta tan extraña de aquellas mañanas. Sus padres ya no estaban lamentando porque iba a separarse de su única hija. Seguimos esperando a alguien, dijo la guarda. Me pregunto quién será. La atención de Luce volvió de golpe a la caja de las mercancías peligrosas, que ahora rebosaba de objetos de contrabando que ni siquiera conocía. Percibía que los ojos verdes del chico de cabello oscuro seguían clavados en ella. Alzó la vista y notó que todas las miradas le tocaba a ella. Cerró los ojos y poco a poco relajó los dedos hasta que el teléfono cayó sobre la cuenta del montón con un ruidoso seco y triste. El sonido de la soledad absoluta. Todd y Gaby, la robot, se dirigieron a la puerta sin ni siquiera mirar a Luce, pero el tercer chico se devolvió hacia la guardia. Yo podría ponerla al corriente de todo, se ofreció, señalando a Luce con la cabeza. Esas no son las normas, repuso la guarda de forma automática, como si hubiera estado esperando aquel diálogo. Vuelves a ser un alumno nuevo y eso significa que se te aplican las restricciones de los alumnos nuevos. Tienes que volver a empezar desde cero. Si no te gusta, deberías haberlo pensado mejor antes de que quebrantara la libertad condicional. El chico se quedó inmóvil, inexpresivo, mientras la guarda tiraba de Luce, que se había quedado de piedra al oír las palabras libertad condicional, hacia el fondo del vestíbulo amarillo. Venga, adelante, dijo, como si no hubiera pasado nada. ¿Resistencias? Señaló la ventana que daba al oeste, desde donde se divisaba a lo lejos un edificio de color ceniza. Luce vio a Gaby y a Todd arrastrando los pies hacia allí, y al tercer chico andando sin prisa, como si alcanzarlos fuera la última cosa que tuviera que hacer.
La residencia de estudiantes era un edificio imponente y cuadrangular, un bloqueo sólido de gris cuyas gruesas puertas, dobles, no revelaban nada de lo que ocurría adentro. En medio del césped amarillento había una enorme placa de piedra, y Luce recordaba haber visto en la web de la escuela las palabras Residencia Pauline, cincelada en su superficie. En realidad, el complejo parecía incluso más feo bajo las brumas luz de aquella mañana que en la anodina fotografía en blanco y negro. Incluso desde aquella distancia, Luce atisbaba el moho negro que cubría la fachada de la residencia. En todas las ventanas había hileras de gruesas barras de acero. Luce entornó los ojos. ¿De verdad la valla estaba rematada por un alambre de púas? La guarda bajó la vista hacia el dossier y abrió la ficha de Luce. Habitación 63. Por ahora, deja la maleta en mi despacho con las de los demás. Podrás deshacerla en la tarde. Luce arrastró su maleta roja hacia los otros 3 baúles negros e insulsos. Luego, en un acto de reflejo, hizo el ademán de coger el móvil porque era donde acostumbraba anotar las cosas que tenía que recordar. Pero, al ver que su bolsillo estaba vacío, suspiró y no le quedó más remedio que memorizar el número de la habitación. Aún era incapaz de entender por qué no podía quedarse con sus padres. Su casa de Thunderbolt estaba a menos de media hora de Espada y Cruz. Le había sentado también volver a su hogar en Savannah, donde, como siempre decía su madre, hasta el viento soplaba con pereza. El ritmo más ligero y tranquilo de Georgia se adaptaba a Luce mucho más de lo que el de Nueva Inglaterra le había hecho nunca. Pero Espada y Cruz, el lugar inerte y gris que el tribunal le había asignado, no se parecía a Savannah ni a ningún otro lugar. Luce había oído accidentalmente una conversación de su padre con el director. Su padre había ido asintiendo con ese característico lío mental propio de los profesores de biología y había acabado respondiendo: claro, si lo mejor es que esté controlada todo el tiempo. No, por supuesto, no nos gustaría poner tabas al sistema de la escuela. Sin duda, su padre no había visto las condiciones en las que supervivía a su única hija. Aquel lugar parecía una prisión de mixta seguridad. ¿Y qué significa eso, como ha dicho, las rojas? Preguntó Lucy a la guarda como ya estaba a punto de concluir la visita introductoria. Las rojas, contestó la guarda señalando hacia un pequeño dispositivo eléctrico que colgaba del techo. Una lente con una luz roja parpadeante. Luce no se había percatado, pero en cuanto la guarda señaló el primero, vio que había una infinidad por todas partes. ¿Cámaras? Muy bien, respondió la guarda con cierto tono de condescendencia. Las dejamos a la vista para que no olvides que están ahí, en cualquier momento, en cualquier lugar, y pues estamos vigilando. Así que no la fastidies, si lo que quieres es lo mejor para ti. Cada vez que alguien le hablaba a Luce como si fuera una psicópata, ella casi acababa creyendo que lo era. Los recuerdos la habían hostigado todo el verano, en sueños y en los raros momentos en que sus padres la dejaban sola. Algo había ocurrido en aquella cabaña, y todos, incluida Luce, se morían por saber exactamente qué. La policía, el juez, los asistentes sociales habían intentado sonsacar la verdad, pero ella sabía tan poco como ellos. Había estado bromeando con Trevor y se había perseguido el uno al otro hasta llegar a la hilera de cabañas que había frente al lago, lejos del resto de sus compañeros. Intentó explicar que había sido una de las mejores noches de su vida hasta que se convirtió en la peor. Había dedicado mucho tiempo a recrear aquella noche en su memoria, oyendo la risa de Trevor, sintiendo cómo sus manos le rodeaban la cintura, ya que intentaría conciliar la certeza instintiva
de que ella era, en verdad, inocente. Pero ahora todas las normas y regulaciones de espada y cruz parecían contradecir esa idea. Parecía sugerir que ella era peligrosa de verdad y que era preciso controlarla. Luce notó una mano firme en el hombro. «Mira», le dijo la guarda, «si te hace sentir mejor, te aseguro que no eres ni de lejos el peor caso que hay aquí». Fue el primer gesto humano que la guarda dedicó a Luce, y ella creyó que en realidad sí tenía la intención de hacerla sentir mejor, pero la habían enviado allí a causa de la muerte enigmática de un chico por el que estaba loca, y aún así no era ni de lejos el peor caso que hay aquí. Luce se preguntó qué otros casos podía haber en Espada y Cruz. «De acuerdo, se ha acabado la presentación», concluyó la guarda. «A partir de ahora te las arreglarás sola. Aquí tienes un mapa por si necesitas encontrar algo». Le dio una fotocopia de un mapa chapucero dibujado a mano y consultó el reloj. «Tienes 1 hora antes de la primera clase, pero la teleserie que sigue empieza en 5 minutos, así que…» Le hizo un gesto con la mano. «Piérdete un poco por el colegio y no lo olvides», añadió señalando las cámaras una última vez. «Las rojas te están vigilando». Antes de que Luce pudiera responder, una chica flaca y con el pelo negro apareció frente a ella moviendo sus largos dedos frente a la cámara. «Oh», dijo la niña imitando la voz de un contador de historias de terror y bailando a su alrededor. «Las rojas te están vigilando. Lárgate de aquí, Ariani, antes de que te haga una lobotomía», espetó la guarda, aunque estaba claro, a juzgar por su sonrisa breve pero sincera, que sería un cariño algo desafectado para esa niña loca. También estaba claro que Ariani no sentía lo mismo. Hizo un gesto a la guarda como si se estuviera masturbando y luego miró a Lucy con la esperanza de que estuviera ofendida. «Y por hacer eso», dijo la guarda mientras apuntaba una nota con brusquedad en el cuaderno, «hoy te has ganado la tarea de enseñar el colegio a Little Miss Sunshine», señaló a Lucy, que parecía cualquier cosa menos reluciente, vestida como iba con unos tejanos negros, unas botas negras y un top negro. En la sección de las normas de vestimenta, la página web de Espada y Cruz sostenía con entusiasmo que, mientras los alumnos se portaran bien, podían vestirse como quisieran, respetando las 2 condiciones. El estilo no podía ser llamativo y el color debía ser negro. Así que en realidad no había mucho donde elegir. La camiseta de manga larga y cuello de alto que su madre le había obligado a ponerse aquella mañana no resultaba para nada su figura, e incluso su mayor atractivo había desaparecido. Casi le habían cortado por completo el cabello negro y voluminoso, que solía llegarle hasta la cintura. El fuego de la cabaña le había dejado la cabeza chamuscada y con pequeñas calvas, así que tras el camino de vuelta, largo y silencioso, de Dover a casa, su madre le había metido en la bañera, había cogido la maquinilla de eléctrica de papá y sin decir una sola palabra, le afeitó la cabeza. Durante el verano le había crecido un poco, lo suficiente para que el envidiable cabello ondulado de antes ahora se hubiera convertido en una sucesión de rulos desmañanados asomado justo detrás de sus orejas. Ariani le echó un vistazo mientras uno de sus dedos tamborilaba en sus labios pálidos. «Perfecto», dijo, y dio un paso al frente para enlazar el brazo con el de Luce. «Precisamente, estaba pensando que me hacía falta una nueva esclava». La puerta del vestíbulo se abrió y entró el chico alto de ojos verdes. Negó con la cabeza y le dijo a Lucy:
En este lugar no tienen reparos con desnudarte para registrarte, así que si llevas encima cualquier otro tipo de mercancía peligrosa. Alzó una ceja y tiró un puñado de cosas irreconocibles en la caja. Ni lo intentes. Detrás de Lucy, Ariane intentaba aguantarse la risa. El chico levantó la cabeza y, cuando se dio cuenta de que estaba Ariane, abrió la boca y luego la cerró, como si no pudiera reaccionar. Ariane dijo, sin alterar la voz, «Cam», respondió ella. «¿Lo conoces?», susurró Lucy, pensando que en la Reformación quizá habría el mismo tipo de pandillas que hay en las escuelas de Dover. «No me lo recuerdes», contestó Ariane, y se llevó a Lucy afuera, donde la mañana seguía gris y húmeda. La parte detrás del edificio principal daba a una acera desconchada que bordeaba un campo abandonado. La hierba había crecido tanto que, a pesar de que había un marcador descolorido y unas gradas de madera al aire libre, parecía más un solar vacío que instalaciones de un colegio. Algo más lejos había 4 edificios de aspecto sombrío. El que estaba más a la izquierda era un bloque residencial de color ceniza. A la derecha, una iglesia inmensa y muy fea, y en medio, otras 2 estructuras anchas que Lucy supuso que eran las aulas. No había nada más. Todo su mundo se reducía a la lamentable vista que se extendía enfrente. Ariane giró enseguida hacia la derecha, fuera del sendero. Llevó a Lucy hasta el campo y una vez allí se sentaron en lo más alto de una de las gradas de madera llenas de agua. Las instalaciones equivalentes que había en Dover estaban destinadas a los aprendices de atletas de la Ivy League, de modo que Lucy siempre las había evitado, pero aquel campo vacío con las porterías cabañas y oxidadas era algo muy diferente, algo que Lucy aún no podía comprender. 3 buitres volaban sobre sus cabezas y un viento lúgubre sonaba en las ramas desnudas de los robles. Lucy metió la barbilla bajo el cuello de su camiseta. «Bueno», dijo Ariane, «ahora ya has conocido a Randy». «Pensaba que se llamaba Cam». «No estamos hablando de él», respondió Ariane con rapidez. «Me refiero al travesti ese de antes». Ariane movió la cabeza en dirección a la oficina donde el guarda se había quedado frente al televisor. «¿Qué dices? ¿Tía o tío?» «¿Tía?», preguntó Lucy con indecisión. «¿Es un test o qué?». Ariane sonrió. «El primero de muchos, y este te lo has pasado, al menos creo que lo has pasado. El sexo de gran parte del cuerpo docente de aquí es un debate continuo entre los alumnos. No te preocupes, ya te enterarás». Lucy pensó que Ariane estaba bromeando. En tal caso, no pasaba nada. Pero todo aquello suponía un cambio tan radical respecto a Dover. En su antiguo colegio, los futuros senadores con corbata verde casi parecían brotar de los pasillos, del silencio elegante con el que el dinero parecía cubrirlo todo. Los niños de Dover solían mirar a Lucy de reojo, como diciendo, «No priñes las paredes blancas con los dedos». Intentó imaginar a Ariane allí, holgazaneando en las gradas y haciendo bromas groseras y ordinarias. Lucy intentó imaginar qué pensaría Callie de ella, porque en Dover no había nadie parecido a Ariane. «Vamos, suéltalo», le ordenó a Ariane. Se dejó caer sobre la grada más alta y con un gesto invitó a Lucy a que se acercara. «¿Qué hiciste para que te metieran aquí?». El tono de Ariane era juguetón, pero de repente Lucy sintió la necesidad de sentarse. Era ridículo, pero había esperado pasar el día primero de colegio sin que el pasado la tosigara y la privara de aquella fina capa
de una calma que había mantenido hasta entonces. Pero, claro, la gente de allí quería saberlo. Podía sentir la sangre palpitando en sus sienes. Siempre ocurrió lo mismo cuando quería recordar la verdad. Aquella noche nunca había dejado de sentirse culpable por lo que había ocurrido a Trevor, pero también intentaba con todas sus fuerzas no dejarse enredar en las sombras, que hasta el momento eran lo único que podía visualizar de aquella noche. Aquellos seres oscuros e indefinibles de los que no podía hablarle a nadie. Pero volvió a intentarlo. Estaba empezando a contarle a Trevor que esa noche sentía una presencia extraña, que vio unas formas retorcidas suspendidas sobre su cabeza que amenazaban con estropear aquel momento perfecto. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Trevor se había esfumado. Su cuerpo había ardido hasta quedar irreconocible, y Lucy era ¿culpable? No le había contado a nadie que a veces veía unas formas turbias en la oscuridad, que siempre iba hacia ella. Hacía tanto tiempo que iban y venían, que Lucy no podía recordar cuándo fue la primera vez que las vio, pero podía recordar la primera vez que comprendió que las sombras no se le aparecían a todo el mundo, o, mejor dicho, que solo se le aparecían a ella. A los 7 años, fue de vacaciones con su familia a Hilton Head, y sus padres la llevaron a hacer una travesía en barco. Al ponerse el sol, las sombras empezaron a moverse sobre el agua, y ella se dirigió a su padre y le dijo: ¿Qué haces cuando vienen, papá? ¿Por qué no te dan miedo los monstruos? No había monstruos, le aseguraron sus padres, pero la insistencia en que Lucy repitió que había algo tembloroso y oscuro le acarreó una serie de consultas con el oculista de la familia, y luego las gafas, y luego más consultas con el otorrino, tras cometer el error de describir el ruido ronco y fantasmagórico que a veces hacían las sombras, y luego terapia, y luego más terapia, y por último una prescripción para tomar medicamentos antipsicóticos. Pero nada hizo que desaparecieran. A los 14 años me negué a tomar la medicación. Fue cuando conocieron al doctor Sanford, y muy cerca estaba la escuela Dover. Tomaron un vuelo hasta New Hampshire, y su padre condujo el coche de alquiler por una carretera larga y con curvas hasta una mansión llamada Shady Hollows, que estaba en el cima de la colina. Pusieron a Lucy frente a un hombre con bata blanca y le preguntaron si aún tenía sus visiones. Las palabras de las manos de sus padres estaban sudadas. Cuando le cogieron de la mano, estaban muy serios porque temían que había algo en su hija que funcionaba terriblemente mal. Nadie le contó que si ella no le decía al doctor Stanford lo que todos ellos querían que dijera, puede que pasara mucho más tiempo en Shady Hollows. Al mentir y actuar como si no pasara nada, le autorizaron matricularse en Dover y solo tenía que visitar al doctor Stanford 2 veces al mes. Le permitieron dejar de tomar aquellas asquerosas pastillas tan pronto como fingió que ya no veía más sombras, pero, aún así, seguían apareciendo cuando les daba la gana. Lo único que sabía era que trataban de evitar que la medida de lo posible todo aquel catálogo mental de lugares donde se le habían aparecido las sombras en el pasado. Bosques frondosos, aguas turbias. Lo único que sabía era que cuando llegaban las sombras sentía un escalofrío, una sensación terrible que no se parecía a nada en el mundo. Lucy se sentó ahorcajada sobre una de las gradas y se frotó las sienes con los dedos pulgares y corazón. Si quería superar ese primer día,
Tendría que esforzarse en no ahondar en su memoria. Seguramente no podría soportar los recuerdos de aquella noche, así que bajo ninguna circunstancia podía permitir airear el menor detalle truculento ante aquella desconocida, extravagante y desequilibrada. En vez de responder, observó a Arriani, tendida sobre la grada con unas gafas de sol enormes que le cubrían gran parte de la cara. Aunque no pudo asegurarlo, probablemente también ella debía de haber estado mirando a Lucy, pues al cabo de un instante se incorporó y le sonrió. «Me voy a cortar el pelo como tú», dijo. «¿Cómo?», exclamó Lucy. «Pero si tienes un pelo precioso». Era verdad. Arriani lucía unos mechones largos y voluminosos, como los que Lucy tanto echaba de menos. Sus rizos sueltos y negros resplandecían con la luz del sol y desprendían un matiz rojizo. Lucy se pasó el cabello por detrás de la oreja, pero como no era lo bastante largo, volvía a echárselo hacia adelante. «Te quedó genial», dijo Arriani. «Es sexy y atrevido. Quiero llevarlo igual». Ok», respondió Lucy. ¿Era un cumplido? No sabía si tenía que sentirse halagada u ofendida por la forma en que Arriani daba por sentado que podía tener lo que quisiera, incluso si lo que quería pertenecía a otra persona. «¿Y dónde vamos a conseguir tachan?» Arriani metió la mano en el bolso y sacó la navaja color rosa del ejército suizo que Gaby había dejado en la caja de mercancías peligrosas. «¿Qué pasa?», dijo al ver la reacción de Lucy. «Mis dedos pegajosos siempre están atentos cuando los nuevos alumnos han de dejar sus cosas el primer día. El mero hecho de pensar en ello me ayuda a sobrevivir a la canícula durante mi estancia en el campo de entrenamiento. Quiero decir, de verano, de espada y cruz». «¿Te ha pasado todo el verano aquí?», preguntó Lucy haciendo una mueca. «Hablas como una verdadera novata. Seguro que crees que tendremos vacaciones en primavera». Le tiró la navaja suiza. «No nos dejan salir en este agujero infernal. Nunca. Ahora, córtame el pelo». «¿Y qué pasa con las rojas?», preguntó Lucy. Siempre miraba a su alrededor con la navaja en la mano, seguro que allí fuera había cámaras en alguna parte. Arriani negó con la cabeza. «No pienso juntarme con miedicas. ¿Te atreves o no?». Lucy asintió. «Y no vengas con que nunca le has cortado el pelo a nadie». Arriani le quitó la navaja de las manos, desplegó las tijeras y se las devolvió. «Ni una palabra más hasta que me digas la fantástica que estoy». En la mañana de sus padres, el único salón de belleza que había visto Lucy, su madre le había hecho una cola de caballo antes de cortarle el pelo. Lucy estaba segura de que ella había formado más prácticas de cortar el pelo, pero como si no había pisado una peluquería en su vida, el corte de la coleta era lo único que conocía. Sujetó el pelo de Arriani entre sus manos, lo recogió con una goma elástica que llevaba en la muñeca, empuñó las tijeras pequeñas con fuerza y empezó a cortar. La cola de caballo cayó a sus pies. Arriani dio un pequeño grito y se volvió al momento. La cogí y la alzó al sol. El corazón de Lucy se arremetió de verla. Ella misma todavía no había superado la pérdida de su pelo y todas las otras pérdidas que se simbolizaban. Pero Arriani esbozó una sonrisa sutil, resiguió la cola de cabello con los dedos y la introdujo en el bolso. «Increíble», dijo. «Sigue, sigue». Arriani susurró Lucy antes de que quedaran paralizadas.
tu cuello. ¿Está todo lleno de cicatrices?, preguntó Ariani, completando la frase. Puedes decirlo. La piel del cuello de Ariani, desde la clavícula hasta la parte de atrás de las orejas y oreja izquierda, estaba llena de cortes. Tenía una textura jaspeada y reluciente. Lucy se acordó de Trevor, de aquellas terribles imágenes. Incluso sus propios padres no se atrevieron a mirarla después de verlas. En ese instante, era ella quien lo estaba pasando mal mientras observaba a Ariani. Ariani tomó la mano de Lucy y la puso contra su piel. Estaba caliente y fría a la vez. Era suave y rugosa. A mí no me da miedo, dijo Ariani. ¿Y a ti? No, dijo Lucy, aunque deseaba que Ariani retirara la mano, y así ella también podía hacerlo. Pensó que así fue como debió de quedar la piel de Trevor, y se le revolvió el estómago. ¿Tienes miedo de quién eres realmente, Lucy? No, respondió de nuevo con rapidez. Sin duda se le notaba cómo estaba mintiendo. Cerró los ojos. Todo cuanto quería era empezar de nuevo en espada y cruz. Estar en un lugar donde la gente no la mirara del modo en que lo estaban haciendo a Ariani en aquel momento. Cuando esa misma mañana a las puertas del colegio su padre le había susurrado al oído el lema de la familia Price. Los Price nunca se rinden. Ella había sentido que podría conseguirlo, pero ahora se sentía tan abatida y vulnerable. Apartó la mano. Así pues, ¿qué te pasó?, preguntó mirando al suelo. ¿Recuerdas que yo no te he presionado cuando no has dicho ni mu sobre por qué te han metido aquí?, le preguntó a Ariani enarcando las cejas. Lucy asintió. Ariani señaló las tijeras con un gesto. Que quede bien por detrás, ¿ok? Quiero estar muy guapa, tan guapa como tú. Aunque le hiciese exactamente el mismo corte, Ariani solo podría llegar a convertirse en una visión diluida de Lucy. Mientras Lucy intentaba dejar lo más igualado posible el primer corte de pelo de su vida, Ariani profundizaba en los detalles de la vida cotidiana de Espada y Cruz. Ese bloque de celdas de allí es Auguston. Es donde celebramos los llamados eventos sociales, los miércoles por la noche, y también donde damos todas las clases, dijo, señalando la construcción del color de unos dientes amarillentos que albergaba 2 edificios. A la derecha de la residencia parecían diseñados por el mismo sádico que había engendrado a Pauline. Era totalmente cuadrado y parecía una fortaleza, cercano con el mismo alambre de púas y las mismas ventanas de barrotes. Una neblina gris que parecía artificial cubría las paredes como si fuera musgo, impidiendo ver si alguien estaba allí dentro. Quedas advertida, continuó Ariani. Vas a odiar las cosas que te darán aquí. No serás humana si no las hicieras. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo?, preguntó Lucy. Quizá a Ariani no le gustaba el colegio en general. Las uñas esmaltadas de negro, los ojos pintados de negro, el bolso negro que solo parecía lo bastante grande para guardar la navaja suiza, no le daban precisamente aspecto de intelectual. Las clases son la muerte, dijo Ariani. Peor, las clases te dejan como muerto. De los 80 chavales que hay aquí, diría que solo quedan 3 que siguen vivos. Alzó la vista. Y no es que sirva de mucho, la verdad. Aquello no sonaba muy prometedor, pero a Lucy le había llamado la atención un detalle que había mencionado a Ariani. ¿Solo hay 80 alumnos en toda la clase? El verano antes de su ingreso a Dover, Lucy
había estudiado con detenimiento el manual para futuros estudiantes y memorizó todas las estadísticas, pero todo cuanto sabía hasta el momento de espada y cruz la había sorprendido. Y se dio cuenta de que había entrado en aquel reformatorio completamente desinformada. Arriani asintió, y sin querer Lucy le cortó de un tijerazo el mechón que pensaba dejar. Gloops. Con suerte, Arriani no se daría cuenta. A lo mejor solo pensaría que era atrevido. 8 clases, 10 chavales cada una, enseguida acaba sabiendo qué clase de mierda pringa cada uno de ellos, dijo Arriani, y viceversa. Supongo, convino Lucy mientras se mordía el labio. Arriani estaba en broma, pero Lucy se preguntó si estaría sentada allí con ella dedicándole aquella simpática sonrisa a sus ojos azules pastel, si supiera con pelos y señales cuál era la historia personal. Cuando más tiempo consiguiera mantener oculto su pasado, mejor. Y será mejor que evitara los casos complicados. ¿Casos complicados? Los que llevan las pulseras de localización, dijo Arriani. Más o menos una tercera parte de los estadounidenses, y ellos son quienes... Mejor no tener problemas con ellos. Hazme caso. Ok. ¿Y qué han hecho? Aunque Lucy quería que su historia fuera un secreto, tampoco le gustaba que Arriani le tratara como si fuera una boba. Fuera lo que había hecho, los otros no podían ser parte, o peor, que lo que todo el mundo le decía que había hecho ella. ¿O sí? Después de todo, no sabía casi nada de aquellas personas ni de aquel lugar. Solo con pensar en las posibles causas de su internamiento, sentía un miedo frío y gris atenazándole la boca del estómago. Bueno, ya sabes, dijo arrastrando las palabras. ¿Instigaron o participaron en actos terroristas? ¿Descuartizaron a sus padres y los tostaron en el horno? Se volvió y le guiñó un ojo a Lucy. Venga ya, no digas chorradas, repuso Lucy. Lo digo en serio. Esos psicópatas están mucho más controlados que el resto de los chiflados de aquí. Los llaman los grilletes. A Lucy le resultó gracioso el tono dramático con que lo pronunció. El corte de pelo ya está, dijo, y pasó las manos por el cabello de Arriani para atusarlo un poco. De hecho, había quedado bastante bien. Perfecto, dijo Arriani. Se volvió para ponerse frente a Lucy cuando se pasó la mano por el cabello. Los antebrazos sobresalieron por las mangas del jersey negro, y Lucy vio que llevaba una pulsera de ambas muñecas, una negra con hileras de tachuelas plateadas y otra que parecía más mecánica. Arriani se fijó en su mirada y levantó las cejas diabólicas. Te lo he dicho, prosiguió. Unos jodidos psicópatas, sonrió. Vamos, te enseñaré lo que queda. Lucy no tenía muchas más opciones. Descendió por las gradas detrás de Arriani, agachándose cada vez que algún buitre volaba peligrosamente bajo. Arriani se parecía no darse cuenta. Señaló la iglesia revestida de líquenes que se encontraba a la derecha del campo. Por allí está nuestro gimnasio vanguardista, dijo, imitando el tono nasal de los guías turísticos. Sí, para quien no está acostumbrado parece una iglesia, y antes lo era. Espada y Cruz constituye una especie de infierno arquitectónico de segunda mano. Hace algunos años irrumpió un psicópata demente y calisténico que se dedicó a despositar contra los adolescentes sobremedicados que arruinaban la sociedad. Puso un montón de pasta y transformaron la iglesia en un gimnasio. Ahora las autoridades
piensan que podemos desahogar nuestras frustraciones de una forma natural y productiva. Lucy gruñó. Siempre había detestado la clase de gimnasia. Veo que pensamos igual, se lamentó Ariani. La entrenadora diantes del demonio. Mientras Lucy corría para alcanzarla, examinó el resto del recinto. El patio interior de Dover estaba también cuidado, lleno de árboles podados con esmero y distribuidos armónicamente, que, en comparación, parecía que se hubieran olvidado en espada y cruz y le hubieran abandonado en medio de una ciénaga. Unos sauces llorones descolgaban sus ramas hasta el suelo. El kudzu crecía por las paredes como una sábana y a cada 2 pasos se hundía en el fango. Y no era solo el aspecto de aquel lugar. Cada vez que respiraba aquel aire húmedo era como si le clavara en los pulmones. El mero hecho de respirar en espada y cruz le hacía sentirse como si se hundiera en arenas movedizas. Al parecer los arquitectos tuvieron serios problemas para modernizar el estilo de los edificios de la antigua academia familiar. Y resultado fue una mezcla de penitencia y de zona de torturas medieval. Y sin jardinero, dijo Ariani, mientras se sacudía los restos de limo que se habían adherido a sus botas de combate. ¡Ugh! Asqueroso. Allí está el cementerio. Lucy miró hacia él donde apuntaba el dedo de Ariani, a la izquierda del patio. Justo después de la residencia, una mano de niebla, aún más espesa, se cernía sobre la parcela de tierra amurallada. Un frondoso robledal circulaba tras de sus lados, que parecía hundido bajo la superficie de la tierra, pero se podía oler la putrefacción y se oía el coro de cigarras que zumbaban en los árboles. Pero un instante le pareció ver el temblor de las sombras, pero parpadeó y las sombras desaparecieron. ¿Eso es un cementerio? Sí. Todo esto antes sí había sido una academia militar, en los tiempos de guerra civil, y allí es donde enterraban a los muertos. Es súper espeluznante y... ¡Dios!, añadió Ariani con un falso acento del sur. Apesta al séptimo cielo. Dicho lo cual, le guiñó un ojo a Lucy. Solemos ir a mucho por esa parte. Lucy miró a Ariani para ver si bromeaba, pero Ariani se encogió de hombros. Vale. Solo fuimos una vez y después de pillar una buena turca. Vaya, aquella era una palabra que Lucy podía reconocer. Ajá, exclamó Ariani. He visto cómo se te ha encendido una luz. Así que hay alguien en casa, ¿eh? Bueno, querida Lucy, puede que hayas ido a las fiestas del internado, pero nunca has visto cómo se lo montan los de un reformatorio. ¿Qué diferencia hay?, preguntó Lucy, intentando sollozar el hecho de que en Dover nunca había asistido a una gran fiesta. Ya lo verás. Ariani se detuvo y miró a Lucy. Pásate esta noche y podrás comprobarlo, ¿vale? Inesperadamente le cogió la mano. ¿Lo prometes? Yo pensaba que habías dicho que debía mantenerme alejada de los casos complicados, dijo Lucy con ironía. Regla número 2. No me hagas caso, respondió Ariani riéndose y moviendo la cabeza. Estoy oficialmente loca. Empezó a correr otra vez y Lucy la siguió. Espera, ¿cuál es la regla número 1? Mantente alerta. Cuando dieron la vuelta a la esquina del bloque de color ceniza, donde estaban las aulas, Ariani
frenó de seco y derrapó. «Rollo tranquilo», dijo. «Tranquilo», repitió Lucy. Los demás estudiantes se apiñaban alrededor de la densa arboleda de kudzu frente al Augustín. Nadie parecía especialmente contento de estar fuera, pero tampoco aparentaban ganas de entrar. En Dover no había algo parecido en unas normas de vestimenta, así que Lucy no estaba acostumbrada a la uniformidad que ésta confería de los estudiantes. Pero, incluso aunque todos llevaban los mismos vaqueros negros, la camisa negra de cuello alto y mangas largas, y el jersey negro sobre los hombros o anudado en la cintura, seguían apreciándose diferentes, sustanciales en la forma de personalizarla. De pie, con los brazos cruzados, un grupo de chicos tatuadas lucían brazaletes hasta el codo. Los pañuelos negros que llevaban en el pelo le recordaron a Lucy una película sobre una banda de chicas motoristas. La alquiló porque pensó, ¿qué es más flipante que una banda de motoristas formando solo por chicas? En ese momento, la mirada de Lucy se topó con la de una de las chicas que se encontraban al otro lado del césped. Cuando Lucy notó que aquellos ojos de gato pintados de negro se entrecerraban sin dejar de mirarla fijamente, apartó la vista de inmediato. Un chico y una chica que iban tomados de la mano se habían cosido una bandera pirata con lentejuelas en el dorso de sus jersey negros. Cada 2 por 3, uno de ellos se acercaba al otro para darle un beso en la sien, en el lóbulo de la oreja o en los ojos. Cuando se abrazaron, Lucy pudo observar que ambos llevaban la pulsera con el dispositivo de localización. Parecían un poco brutos, pero era evidente que estaban muy enamorados. Cada vez que veía centellear el piercing que llevaba en la lengua, Lucy sentía un pellizco de melancolía en el pecho. Tras ellos, había un grupo de chicos rubios apoyados en la pared que llevaban jersey puesto a pesar de que hacía calor. Todos llevaban camisas blancas tipo Oxford, con el cuello almidonado, y los pantalones negros les llegaban justo hasta los empeines de sus zapatos impecables. De todos los estudiantes del patio, estos eran los más parecidos a lo que Lucy había visto en Dover, pero al presentarles un poco más de atención, enseguida se dio cuenta de que eran distintos de los chicos a los que ella estaba acostumbrada. Chicos como Trevor. Así, en grupo, aquellos tipos irradiaban una dureza especial, por la forma en que miraban. Era difícil de explicar, pero de repente, Lucy se dio cuenta de que, al igual que ella, todos en aquella escuela tenían un pasado. Todos seguramente tenían secretos que no querían compartir. Sin embargo, no sabía si eso le hacía sentirse más o menos sola. Ariane notó que Lucy estaba observando a los demás. «Todos hacemos lo que podemos para sobrevivir», comentó con indiferencia. «Pero, por si aún no te habías fijado en los buitres volando abajo, te diré que este lugar apesta a muerte». Se sentó en un banco que había bajo un sauce llorón y dio un golpecito a su lado para que Lucy hiciera lo mismo. Antes de sentarse, Lucy apartó unas hojas mojadas que se habían movido, y en ese instante detectó otra violencia de las normas de vestimenta. Una violación de las normas de vestimenta muy atractiva. Llevaba una bufanda de color rojo vivo enrollada en el cuello, aunque no hacía frío. También llevaba una chaqueta de cuero negro de motero, además del jersey negro. Quizás se debió a que aquellas eran las únicas manchas de color que había en todo el patio, pero el hecho de que Lucy no podía mirar a ninguna otra parte. En comparación, todo lo demás palidecía y durante un buen rato Lucy se olvidó de dónde estaba. Observó su cabello de un dorado intenso, la piel bronceada,
las mejillas prominentes, las gafas de sol que le cubrían los ojos, la forma suave de sus labios. En todas las películas que había visto Lucy y en todos los libros que había leído, el pretendiente era alucinantemente guapo, pero con un pequeño defecto: un diente mellado, un precioso mechón de pelo, una interesante cicatriz en la mejilla izquierda. Ella sabía por qué. Si el héroe era demasiado perfecto, corría el riesgo de ser inalcanzable. Pero, tanto si era inalcanzable como si no, Lucy siempre había sentido disponibilidad por lo que era eminentemente bello, como aquel chico. Estaba apoyado en el edificio, con los brazos cruzados, y por una fracción de segundo, Lucy se imaginó a sí misma entre sus brazos. Negó con la cabeza, pero la imagen siguió tan viva en su mente que casi se fue directa hacia él. Era una locura, ¿no? Incluso en un colegio lleno de locos, Lucy sabía perfectamente que aquella reacción instintiva era una insensatez. Ni siquiera lo conocía. Estaba hablando como una chica más baja, con respeto y de sonrisa dentuda. Ambos estaban riendo a carcajadas, de una forma que a Lucy le hizo sentirse celosa. Intentó recordar cuándo fue la última vez que había reído, de verdad, como ellos lo estaban haciendo. Ese es Daniel Gregory, dijo Ariane, que se inclinó hacia ella y le leyó la mente. Me parece que a alguien le ha llamado la atención. ¿Y a quién no?, asintió Lucy, un poco avergonzada por cómo habían mirado a Ariane. Bueno, claro, si te gustan así. ¿Y de qué otra forma te pueden gustar? El amigo de al lado es Ronald, dijo Ariane, señalando con un gesto al chico de las rastas. Es simpático. Es de los que te pueden conseguir cosas, ya sabes. No sé, pensó Lucy mordiéndose el labio. ¿Qué tipo de cosas? Ariane se encogió de hombros y con la navaja suiza rodando corto los hilos sueltos de un rasgo que tenía en los tejanos. Cosas. Pide y conseguirás el material. ¿Y de Daniel?, preguntó Lucy. ¿Qué sabes? Vaya, la niña no se rinde. Ariane se rió y se aclaró la garganta. No está muy claro, dijo. No sale mucho de su papel de hombre misterioso. Encajaría a la perfección en tu estereotipo del típico gilipollas de reformatorio. No sería el primer gilipollas con el que me cruzo, respondió Lucy, pero en cuanto aquellas palabras salieron de sus labios, ya deseaba no haberlas pronunciado. Después de lo que le pasó a Trevor, fuese lo que fuese, había quedado claro que ella no se la daba nada bien saber qué tipo de persona tenía delante. Pero lo que más le preocupaba era que durante las pocas ocasiones en que habían hecho la misma mínima referencia en aquella noche, el trémulo velo de sombras había vuelto a ella, casi como si estuviera de nuevo en el lago. Miró de nuevo a Daniel. Este se quitó las gafas, las metió en un bolsillo de su chaqueta y luego se volvió para mirarla. Sus miradas se encontraron y Lucy observó que al principio abría los ojos de par en par, aunque al momento los entrecerró, como si estuviera sorprendido. Pero no, había algo más. De repente, mientras seguían mirándose, sintió que le faltaba el aire. Lo había visto antes en algún lugar. Sin embargo, si hubiese conocido a alguien como él se acordaría de haberse sentido tan alterada como se sentía en ese momento. Se dio cuenta de que seguían mirándose cuando Daniel le sonrió. Se sintió invadida por una ola de calor y tuvo que apoyarse en el banco para no caerse. Notó que sus labios se abrían para devolverle la sonrisa, y en ese momento él levantó la mano. Le enseñó un dedo. Lucy dejó escapar un grito y bajó la vista. ¿Qué?, preguntó Ariane,
que no se había dado cuenta de nada. Olvídalo, respondió. No hay tiempo, ya suena el timbre. El timbre sonó en el momento justo, y poco a poco todos los alumnos comenzaron a entrar en el edificio. Ariane tiraba de la mano de Lucy, mientras le decía atropelladamente dónde y cuándo podrían encontrarse más tarde. Pero Lucy no dejaba de pensar en por qué aquel completo extraño le había enseñado el dedo. El instantáneo delirio que le había provocado Daniel se desvaneció en un momento, y quería saber de qué iba aquel tío. Antes de entrar en su primera clase, se armó de valor y miró atrás. Él, por supuesto, ni siquiera se había inmutado. Seguía mirándola mientras ella se alejaba. Hasta aquí el primer capítulo de Oscuros. Gracias por escucharme.